ídolos en el deporte y muy criticados por su vida personal. Hoy hablaremos de deportistas polémicos alrededor de la historia. Y comenzamos. Saludos a todos nuestros seguidores alrededor del mundo. Mi nombre es Ángel Aponte y esto es una nueva edición en The Review, una quimera informativa en donde hablamos de todo sin ser expertos en nada. Y hoy vamos a hablar sobre un tema súper polémico. Dios mío, hoy va a haber de todo, hoy va a haber de todo, nos vamos a volver locos. Pero antes, las presentaciones, Daniel Carpio desde Santiago de Chile, Eduardo Pacheco desde Quito y Carlos Eduardo Mejía acompañándonos en el país de las maravillas. Bueno, hoy vamos a hablar sobre deportistas polémicos alrededor de la historia. Son muchos, pero cada uno escogió el que, bueno, no sé si el mejor o el peor, pero bueno, hay de todo en este programa, pero solamente escogimos 3 personajes que nos parecieron de verdad sumamente polémicos, pero bueno, nada más por poner un ejemplo, Diego Armando Maradona, Oscar Pistorius, Elín Caballero, o sea, hay de todo, pero bueno, ahora les dejo a los muchachos para que digan cuáles fueron los que escogieron para este programa y empezamos con Daniel. No era Carlos el que comenzaba. Y empezamos con Carlos, cuéntanos, Carlangas. Elegí una patinadora artística estadounidense, su nombre es Toni Harding. Ella estuvo activa durante la década de 1990 y finales también de los 80. Ella entró, digamos que en el radar de la polémica debido a un altercado que tuvo con una competidora también compatriota estadounidense llamada Nancy Carradine, ya que el día anterior de una de las competencias nacionales en Estados Unidos, Nancy Carradine, que ella venía siendo la defensora del título del año 1993, estamos hablando en este caso 1994, sufrió un altercado al salir de un entrenamiento previo a las competencias, donde fue golpeada con un bastón en la rodilla derecha por un atacante desconocido, digamos, en ese momento. ¿A qué conllevó toda esta acción? Que justamente, bueno, eso fue un día antes de que iniciaran las competencias, 2 días posteriores, cuando finalizaron, Tonya Harding resultó campeona de esa competición y, por supuesto, dado la cercanía que había y la rivalidad que existía entre ellas dos, se destapó toda la polémica, bueno, y es bastante peculiar todo este asunto. Yo recuerdo que hace tiempo un episodio de Los Simpsons en donde parodian ese hecho justamente con Homero. Pero de verdad que fue un tema bastante polémico para su momento. Bueno, para poner un poco en contexto, en ese año de 1994, cuando se dio toda esta polémica que fue a principios, estaba comenzando lo que viene siendo el circuito competitivo del patinaje sobre hielo profesional, o sea, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. ¿Qué sucede? En el caso de Tonya Harding, ella, digamos que sus años más prolíficos fueron a principios de la década y a finales de la década anterior. Ya a esta fecha, 1994, digamos que su carrera estaba como que venía en un declive, o sea, no había logrado resultados muy positivos en competencias anteriores, había quedado inclusive en cuarto lugar, no había clasificado a otras competencias y digamos que Nancy Kerrigan, que fue la que se vio involucrada en este suceso, venía a ser como la contraparte a nivel competitivo de ella. Con todo este escenario, o sea, al ocurrir el altercado que sufrió esta competidora, se pensó que, bueno, obviamente que en esa competencia que se iba a dar no pudo participar y como estaban las Olimpiadas de invierno, que eran el mes posterior, como estaban muy cerca, también se pensó que de haber sido una rotura, digamos, una fractura de la pierna como tal, hubiese quedado descalificada o la carrera ya, digamos, truncada. Pero resulta que más bien logró recuperarse y ambas participantes fueron las representantes de Estados Unidos en esa competencia. Y digamos que por toda la polémica se convirtió en uno de los eventos deportivos, o sea, de Estados Unidos más recordados al día de hoy. Y
Después que se realizaron las Olimpiadas, a resumidas cuentas, Nancy Kerrigan, que sufrió el ataque, ella quedó en segundo lugar, o sea, logró la medalla de plata en la competición, y Tonya Harding tuvo una participación bastante lamentable en el sentido de que en las primeras rondas de la competición sufrió una rotura de las trenzas de las botas que utilizaba para la competencia. Le dieron una segunda oportunidad y aún así terminó culminando en séptimo lugar. El esposo en ese momento de ella, junto a su guardaespaldas, habían contratado los servicios de 2 personas que fueron los encargados de realizarle este atentado a la... No. Una vez que finalizaron las Olimpiadas de invierno y regresaron a Estados Unidos, ya las investigaciones que se habían aperturado anteriormente, ya digamos que como estaban congeladas por el tema de las competiciones, se siguieron su curso. Hay que decir que en el caso de ella, bueno, se determinó que estuvieron involucrados su esposo, su guardaespaldas y 2 personas que contrataron para que realizaran este ataque contra Nancy Kerrigan. ¿Qué sucede? Como todo ocurrió tan rápido en el estado originario de ella, que es Portland, Oregón, la justicia, digamos que les dio un ultimátum, o sea, independientemente de si habían pruebas incriminatorias o si había, o sea, de quién cometió el delito o no, ellos iban a dar un veredicto ya a mediados del mes de marzo, es decir, que si no habían pruebas, iban a llevar a cabo un juicio. Entonces, como el tema de los juicios son más complicados, llevan más tiempo, son más mediáticos, lo que decidieron hacer ella y su abogado fue negociar con el juez, donde ella declaró que se había sido, digamos, partícipe en el sentido de que había extraído información a la justicia, por lo cual no pudieron seguir las investigaciones. A raíz de esto, ella fue penada por 3 años de cárcel con libertad condicional, le impusieron 500 horas de trabajo comunitario y una fianza de $100,000. ¿Qué sucede? Que aparte, digamos, de todo este juicio, digamos, por el lado civil, también la Asociación Americana de Patinaje le retiró el campeonato que había ganado en ese año. También la suspendió de por vida para cualquier tipo de participación futura, tanto a nivel nacional, inclusive tampoco podía participar ya como entrenadora. Entonces, prácticamente a raíz de este suceso, su carrera, que ya de por sí venía en declive, quedó totalmente anulada. Pues él perdió por completo cualquier tipo de futuro a nivel deportivo. Y bueno, como comentaba anteriormente Ángel, inclusive, bueno, o sea, desde mecánica de carros a participar en novelas o series con papeles o sea, series desconocidas, hasta una carrera semiprofesional de boxeo, aunque en realidad fueron como unas 7 peleas como tal, fue lo que ella intentó a lo largo de todos los años después de todo este suceso. Y al día de hoy sigue siendo uno de los más recordados y parodiados a nivel de series, películas en Estados Unidos. Bien, ahora seguimos subiendo en los temas polémicos y le toca a Daniel. Sí, bueno, mi investigación se basó en Chris Benoit, un luchador de la WWE, 22 años de experiencia, lo llamaban The Pegasus Kid, entre otros nombres. Mucha gente lo cataloga o lo catalogó en su momento como uno de los mejores 5 de toda la historia, ¿no? de la lucha profesional. Dentro de sus palmarés estaban 2 veces campeón mundial de peso pesado, de WSW, el Royal Rumble. Bueno, tenía un montón. De hecho, él creo que era el segundo, creo que él era el segundo que ostentaba el título de campeón de triple corona y gran campeón, ¿no? Era toda una eminencia en el ámbito de la lucha. Bueno, resulta que en una de las presentaciones el señor Chris no apareció, siempre iba a las competiciones,
a las presentaciones. Y bueno, mandaron a la policía y encontraron fallecido a su esposa, a su hijo y a él, ¿no? Después de las pruebas forenses, pues se determinó que había sido un asesinato, tanto su esposa como su hijo, y él se suicidó finalmente, ¿no? Eso tuvo un transcurso de 3 días. El día previo a la competición mató a su esposa, el día de la competición mató a su hijo por estrangulamiento y el día posterior se suicidó. Bueno, esto se podrán imaginar que causó una polémica, un revuelo tremendo y a petición express de la WWE, pues lo retiraron de todos los juegos, de todas las campañas publicitarias, me eliminaron su nombre de la página web, de su perfil, trataron de distanciarse de su nombre completo y de su historia. Lo único sí es que todos sus títulos se los mantuvieron, ¿no? Eh, Cuando le hicieron la autopsia a los tres, pues todos tenían narcóticos y él en particular, hasta el niño, ¿no? Tenía Xanax y él en particular tenía Xanax, hidrocona y testosterona. Pues aparentemente sufrió en algún momento o abusaba de las sustancias químicas y esta testosterona era prescrita, ¿no? Después de los análisis, pues se dieron cuenta que ninguna, a pesar de todo, ninguna de las drogas pudo ocasionar su relación con su esposa y su hijo. Después de la autopsia y los exámenes que le hicieron al cerebro, se dieron cuenta que tenía una encefalopatía crónica traumática y que su cerebro parecía un cerebro de un hombre de 85 años con Alzheimer. Evidentemente tenía un grave daño en el cerebro. Uno de los doctores dijo que podía ser la causa por la cual terminó en esta tragedia. Pues yo escogí a Benoit porque dentro del universo o de los conocedores de lucha, pues es una persona era una persona de buen nombre, súper famoso y que luego con el transcurso de los años se ha ido como, vamos a llamar, desclasificar de alguna forma todos sus logros y hasta en los mismos juegos ya en los últimos años ha aparecido nuevamente con una advertencia para las personas que ven, ¿no? Hubo estudios hacia jugadores de fútbol americano en donde, debido al impacto que recibían en la cabeza, el cerebro se iba inflamando y generaba una especie de demencia, por lo que se relaciona con el caso de Benoit. Bueno, ahora viene el protagonista del crimen del siglo. Cuéntanos, Eduardo. Bueno, buenas tardes, días, noches, no sé, por allá, a todos nuestros televidentes. Vamos a hablar de O.J. Simpson, uno de los casos más famosos de la historia del deporte americano y bueno, de lo que se hizo, ¿no? O.J. Simpson fue un jugador de fútbol americano, no solo un jugador, fue una estrella de la NFL, una de los de los deportistas que más sobresalió ahí. Él después tuvo varios, fue tan famoso que empezó a salir en películas ahí en Estados Unidos, fue como que un medio actor así de comedias, él fue uno de los que aparecían en el Policía 33 y medio, creo que es, no sé si ustedes la llegaron a ver. Sí, sí. Él hacía participaciones especiales ahí y bueno, ahorita vamos a hablar porque él estuvo acusado de haber asesinado a su bueno, a su esposa o su pareja y al presunto amante de él, ¿no? Fue el asesinato con apuñalamiento. Fue una escena muy grotesca la que se topó el cuerpo policial en la escena del crimen, valga la redundancia. Y bueno, ya se empezó a hacer la búsqueda de O.J. Esto fue un 13 de junio, creo. Eh, y ya los abogados de O.J. Simpson empezaron a decirle, mira, que si iba a comparecer hacia el jurado a mediados del 17 de junio, creo que 4 días después del asesinato. Él huye, hay algo muy famoso de este tema, que es la persecución de todos 9 helicópteros hacia la Ford Bronco Blanca, que la parodiaba también muchísimas películas, comiquitas, Los Simpson, todos. Pero bueno, quitando un poco de esto, lo peculiar del caso es que, bueno, él estuvo realmente acusado del asesinato
Fue uno de los juicios televisados que mayor rating tuvo en la historia de todo Estados Unidos, teniendo en cuenta que, bueno, O.J. Simpson era una estrella de la NFL, una persona muy adinerada, tuvo la capacidad de estar con los mejores abogados, y bueno, eso hizo que saliera libre de culpa. Action find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder. Él ha escrito muchos libros, había uno que en particular, que con esto termino, que me pareció un tanto como rata de su parte, que era como el libro se iba a titular si yo lo hubiese asesinado, así hubiese sido como. Entonces esto creo que dolió mucho, creo que a los familiares de la difunta mujer, bueno, pareja, y al final no salió a colación, no salió a relucir, perdón. Ok, ahora la sección tradicional del programa, las recomendaciones de la semana. Mi recomendación para esta semana es una película que está en Netflix. Voy a dejar la descripción aquí en la caja. Se llama Project Power. Es una apuesta interesante. Me gusta bastante, digamos que el concepto y mucha de su ejecución técnica. Cositas en la trama que, bueno, no se puede hacer nada al respecto, pero en general me parece una buena película y vale como una buena película dominguera. Mi recomendación de la semana es un stand-up comedy que también está disponible en Netflix, de un comediante estadounidense que se llama Bill Burr. Paper Tiger es el nombre del especial. Es del año pasado, 2019. De hecho, tiene 2 especiales anteriores a ese. Uno del 2017 y otro del 2014. Si les gusta el humor negro que pasa por encima de todo lo políticamente correcto y no tiene miedo de decir absolutamente nada, este es su especial. Para ir más o menos en onda con lo del DC Fandom, les recomiendo la última película animada de DC, Superman Son of Tomorrow. Es una película que trata como que también de los inicios de Superman. Está interesante, es chévere. Tal vez no lo mejor obviamente, del DC, por lo menos Animated Series, pero sí es una película que vale la pena ver y disfrutar. Entonces se las recomiendo. Les dejo el link de IMDb para que más o menos vean el cast y si les llama la atención por aquí. Y bueno, yo me voy a ir por el lado musical. Esta semana el disco Fear Inoculum de Tool, de verdad que es una joya de disco para los amantes del rock progresivo. Se los recomiendo, Fear Inoculum de Tool. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por este episodio de review. Les recordamos que queremos seguir aprendiendo, así que dejen sus comentarios en la parte de abajo, que los vamos a leer con todo gusto. Muchas gracias, hasta luego. Después de las pruebas, pues en el cerebro se dieron cuenta que está sufriendo de una Después de las pruebas que le hicieron, se dieron cuenta que estaba sufriendo de una encefalopatía. Marico, no puedo decir encefalopatía. Sí, lo dijiste bien, ya. Voy. Después de las pruebas que le hicieron. Dale, voy. Serio. Ajá.